Y el gobierno anunció una nueva alza en las cuentas de la luz para cubrir la deuda con las distribuidoras eléctricas. Ahora, ¿cómo se verá reflejado este aumento? ¿Cuánto y cuándo se va a aplicar? Para eso tomamos contacto con Humberto Verdejo, académico de la Universidad de Santiago, que amablemente siempre nos aclara estas dudas. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, bien, ¿y tú? Todo bien por acá, muchas gracias. Ay, qué bueno. Podemos partir hablando finalmente por qué es esta deuda, porque siempre que hablamos de este tema hay muchas dudas, porque ha pasado mucho en torno al tema de las cuentas de la luz. Así que en específico, de esta alza que está hablando el ministro, ¿podríamos explicar también de qué se trata? Sí, brevemente hagamos un resumen, Mm. ¿verdad? Nosotros en la tarifa pagamos tres cosas. El precio de la electricidad, que es lo que reciben las empresas generadoras por producir electricidad. El uso de las carreteras eléctricas, que es la remuneración de las empresas transmisoras, que pesa un 10%. Y la remuneración que reciben las empresas distribuidoras por llevar el suministro eléctrico, en este caso la electricidad, a nuestra casa. Mm. El mecanismo de estabilización del 2019 y el 2022 afectaron el 70% de la cuenta, que es el precio de la energía. Los errores de cálculo que se discutieron a finales del año pasado afectaron al 70% de la tarifa y al 10%, que es la transmisión. Y nos faltaba hablar de la distribución. Y en el fondo esto es como el tercer capítulo de esa tarifaria, que esperemos que sea el último. La componente de distribución también se congeló el año 2019, pero por motivos distintos a los del estallido social. Se implementó una modificación regulatoria durante el estallido social que modificó de una u otra manera la forma en que se establece el proceso tarifario de distribución. Eso quiere decir que se cambiaron las reglas del juego para definir los cargos del 20% de la tarifa. Y esa modificación tomó mucho tiempo para implementarse y traspasarse a los decretos tarifarios, y eso generó un retraso de 43 meses. Es decir, cuando las tarifas se descongelaron en mayo del 2024, ahí recién nosotros empezamos a pagar lo que corresponde en términos de la variable de la distribución o la componente de distribución, que es el 20%. Y esos 43 meses donde pagamos siempre lo mismo, que no hubo actualización ni siquiera por IPC, acumuló una deuda que al día de hoy está sobre los 800 millones de dólares, que se distribuye en lo que todos los clientes residenciales le debemos a las empresas distribuidoras y algunos grandes clientes también que tienen suministro en zonas de concesión de empresas distribuidoras. Entonces, esta deuda, que está sobre los 800 millones de dólares, es un poquito más allá del 10% de lo que debemos con las empresas generadoras. Entonces, esta deuda no se había de una u otra manera hablado ni trabajado de la forma en que se iba a comenzar a pagar. Y el día de ayer, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que es la entidad encargada de definir cómo se traspasa la tarifa cuando existen saldos pendientes a favor de las empresas distribuidoras, estableció e informó a las empresas que a partir de abril de este año las empresas podrán de una otra manera comenzar a cobrar las deudas individuales en la boleta. ¿Qué significa eso? Que si el medidor de su casa tiene 200.000 pesos de deuda y el medidor de mi casa tiene 150, entonces la distribuidora va a tomar los montos y los va a dividir en 48 cuotas. Y eso es lo que vamos a comenzar a pagar a partir del 1 de abril. Esta fórmula, que es la que establece la ley vigente, pudiese generar incrementos de tarifa en algunos casos superiores al 5%, incluso superiores al 10%. Y en ese sentido es cuando el ministro ayer informa y establece que presentarán un proyecto de ley para que esta deuda se pague de manera solidaria a través de un cargo que va a variar en términos del consumo. El día de ayer todos nos quedamos con la idea que era un cargo plano para todos, pero hoy día el Claro. ministro lo aclaró e indicó que es un cargo que es en función del consumo. ¿Eso qué quiere decir? Que se garantiza, en la medida que este proyecto de ley prospere, que la deuda se va a pagar en función del aporte de aquellos que consumen más, que van a pagar más, y aquellos que consumen menos van a pagar un poquito menos de deuda. Y eso va a generar inevitablemente un alza de tarifa. ¿Cuánto va a subir la tarifa? Bueno, con los datos que tenemos sobre la mesa es que este cargo, ¿verdad?, que potencialmente se debiese aplicar en este proyecto de ley, debiese ser de 8 pesos por kilowatt hora. Y si uno toma la tarifa hoy día y la proyecta a abril, ¿verdad? En el entendido que este proyecto de ley se transforme en ley, el incremento de tarifa pudiese ser un poquito más allá del 3%, lo cual es una buena noticia, porque con el esquema vigente al día de hoy, que es de pago a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, algunos hogares y algunas familias podrían tener alzas importantes superiores al 5%, incluso superiores al 10% en cuenta final.
Con este esquema de pago solidario en términos del consumo, los incrementos debiesen estar entre el 3 y el 4% en la cuenta final. Ya. Entonces, ¿a usted le parece bien es que este cobro sea a raíz del consumo de kilowatts? No que se debería quizás analizar por región o algo así. ¿Le parece bien esta medida? O sea, esta fórmula Ya. es la que se está aplicando el día de hoy para pagar la deuda con los generadores. Entonces, no tenía sentido alguno inventar no la rueda y buscar un mecanismo distinto. La ventaja de este mecanismo es que los impactos en tarifa van a ser acotados y efectivamente los que consumen más van a aportar más al pago de la deuda. Ya. ¿Qué le parece también este cambio de lo que dijo el ministro ayer, que dijo que iba a ser 1.450 pesos cada uno, ¿no? Y ahí, bueno, estaba la duda, ¿no? De por qué voy a tener que pagar lo mismo que las empresas que eventualmente utilizan mucho más energía que yo. ¿Qué le parece también este caso, cambio de discurso del ministro? Yo lo traduciría en una comedia de equivocaciones y por un error de comunicación, porque en definitiva no tenía mucho sentido la fórmula que el ministro había informado el día de ayer. No. Eh, pero de todas formas ya hemos iniciado pagando esta deuda, ¿no? ¿Sabe cuánto llevamos ya pagando esta deuda? ¿Cuánto falta? A ver, la deuda con las distribuidoras todavía no la comenzamos a pagar. Ya, esto entonces con la distribuidora, para ir entendiendo eso. Esto no tiene nada que ver con los descuentos que se hicieron en enero, febrero, por el error de cálculo, son carriles completamente distintos. Son cosas distintas, pero desafortunadamente son complementarias porque se reflejan en la tarifa. Claro. Si uno analiza el momento que se descongelaron las tarifas a la fecha, en algunas comunas la tarifa subió hasta un 80%. De hecho, que todavía no vemos las devoluciones por los errores en el cargo de energía y el encargo de transmisión. Si ahora consideramos el hecho de poder aplicar en tarifa este pago solidario, pero en función del consumo, hay que sumarle un 3% adicional. Entonces, Ya. en algunas comunas estaríamos hablando que el alza de tarifa, llegamos cuando, si es que esto se traduce efectivamente en ley, superaría ya el 80%. Pero a nivel nacional estamos hablando de un 60% de incremento de tarifa producto de los descongelamientos. Estos serían cuotas de 48. ¿Se podrían eventualmente ampliar la cantidad de cuotas? ¿O es algo que se fija de esa forma? O sea, en el proyecto de ley todavía no sabemos cómo lo va a presentar el Ya. Ejecutivo. Y es que si fuesen un mayor número de cuotas, indudablemente el cargo va a bajar. Si fuesen menos número de cuotas, el cargo tiene que subir. Ahora, ¿por qué se fijan 48 cuotas? Porque el periodo de tarifario que define la remuneración de la empresa distribuidora es de 48 meses. Y de ahí donde viene esta fórmula del 48. ¿Y cree que es el mejor mecanismo de cálculo? Desde mi punto de vista, sí, Sí. yo creo que efectivamente es la fórmula que permite evitar las distorsiones que conversamos el día de ayer. Indudablemente las deudas hay que pagarlas, pero teniendo en cuenta este esquema de pago en base a un cargo en función del consumo, implicará menores alzas que en términos de la solución que tenemos al día de hoy vigente a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Entonces, es una buena noticia que el ministro haya sido lo más claro posible y que haya despejado esta duda que genera muchas distorsiones en el esquema tarifario. Claro. Ahora, nos están llegando varias dudas en torno a esto, pero esta alza que se está anunciando sería mes a mes, ¿no? Sería por cuotas. A esto también hay que entender que no va a ser solo esa alza, o sea, con el pasar de los años va a haber más alzas, ¿no? Aparte de esta cifra que está señalando el ministro. O sea, más allá de alza, yo diría actualizaciones de las Bueno, las tarifas. actualizaciones normales que existen, sí. Pensemos en un escenario ideal, que esto se transforme en ley y que en abril ya evitamos este chaparrón y estamos pagando, digamos, este cargo de 8 pesos por kilowatt hora mensualmente. Lo que viene en adelante son las actualizaciones semestrales, en enero y julio de cada año para el cargo de transmisión y para el cargo de generación, que dependen principalmente del tipo de cambio. Si el tipo de cambio nos juega una mala pasada, vamos a tener actualizaciones al alza. Si tenemos tipos de cambio más razonables, vamos a tener actualizaciones quizá un poquito a la baja. Y eso en general nos aclara un poco el panorama. Ahora, ¿qué nos faltaría en el mediano y corto plazo? Bueno, vamos a tener que esperar a que termine el decreto o el proceso de definición de las tarifas de distribución, que es el 20% de la tarifa para el periodo 2024-2028, que eso está en proceso. Y eso en general nos va a definir más o menos ya en un año más cómo tendremos las tarifas actualizadas de aquí en adelante. Ahora está una propuesta del gobierno. Esto ya tendría que analizarse en el futuro gobierno, ¿no? O sea,
Este gobierno, esta administración termina el 11 de marzo, Claro. o la nueva inicia el 11 de marzo, entonces si alcanzan a presentar el proyecto, el gobierno actual tendrá toda la libertad de mantenerlo, retirarlo, revisarlo y acomodarlo. Pero independiente de la postura política o la administración saliente o la entrante, desde el punto de vista técnico, a mí personalmente me parece que esta es la mejor alternativa. Es decir, un cargo proporcional al consumo de tal manera de proteger a la gente que le cuesta pagar la cuenta de la luz y aquellos que tienen capacidad de pago o que consumen más electricidad aporten de manera importante al pago de la deuda. ¿Qué le parece también que iría en conjunto con este subsidio para el 40% más vulnerable? Ahí, de una u otra forma, hay que ver cómo están las arcas fiscales, porque recuerda que hay un proyecto de subsidio que todavía no se ha tramitado. Y ese proyecto de subsidio está contemplado hasta el año 2026. Entonces hay que ver si efectivamente queda plata dentro de la Tesorería General de la República para poder financiar el subsidio del primer semestre del 2026. Estoy diciendo que se aprobó el 2024. Y en función de eso habrá que revisar si efectivamente hay espacio o no para incrementar la cobertura o proteger a las familias del 40% del registro social de hogares a partir de esta propuesta de subsidio que se va a incorporar en el proyecto de ley. Pero como dijo ya la ministra entrante o la futura ministra, indudablemente cuando asuman la administración tendrán que evaluar efectivamente si este proyecto de ley se mantiene en la manera que lo presentó o lo va a presentar esta administración o hacen alguna modificación en el corto plazo. ¿Hay alguna persona o algún grupo de personas que no les va a afectar esta alza, que no van a no registrar esta alza en la cuenta de la luz? Desafortunadamente no. Ya, es para todos. Evidentemente, todos pagamos, los clientes regulados, que somos los que estamos sometidos a fijación de precio, pagamos la componente del 20% de la tarifa, y como no pagamos lo que correspondía por 43 meses, todos tenemos una deuda con la empresa distribuidora. Y es más, aquellos grandes clientes que se llaman clientes libres, un porcentaje de ellos también recibe suministro a través de empresas distribuidoras y que ellos también van a tener que pagar esta deuda.